Equipo, muy buenos días. Espero que todos se encuentren en excelencia. Para mí es un placer estar compartiendo en esta mañana este tremendo espacio, este, este pequeño mensaje, este mensaje que yo sé que cada uno, si lo empiezan a analizar, lo empiezan a interiorizar, yo sé que van a aprender mucho, como lo he estado aprendiendo yo. Durante los últimos días se han estado compartiendo varios espacios donde cada uno de los líderes ha compartido un mensaje y el día de hoy a mí me tocó la ley número 7, que es la ley del respeto. ¿Esta de qué trata? Se trata que por naturaleza la gente sigue a líderes que son más fuertes que ellos mismos. Nunca van a seguir a una persona que tenga un crecimiento mucho menos inferior a los líderes pues, que están en esos momentos. Y de acuerdo a eso vengo a comentarles un pequeño mensaje que es una historia de que una persona que precisamente que no tenía pues un gran intelecto, no nació pues con una oportunidad como más de uno, que pronto no tuvo buen estudio. Y de acuerdo a eso yo quiero que le coloquen mucho cuidado porque es una historia que yo agregarán a narrársela en corto tiempo para poder que usted coja bien el mensaje. Porque a veces nos cuentan una historia, de pronto no sabemos analizar en ese momento, pero yo quiero que después de haber escuchado esta historia, vuelva a escucharla y vuelva a escucharla. ¿Por qué? Porque va a tener un bonito mensaje en donde nosotros, como líderes, debemos de saber a quién estamos siguiendo, a quién estamos, con cuáles son esos líderes precisamente que de acuerdo a una acción, sin usted darse cuenta, han podido llegar, han podido tener una gran influencia precisamente en ese punto. Y de acuerdo a esto, lo voy a comentar aquí una historia de una mujer que precisamente, que es probable que su primera reacción al verla a ella no le hubiera sido de respeto, no le hubiera tomado como si cuando usted le hubiera visto a ella, no le hubiera tomado respeto como de pronto se ha llegado a encontrar a muchas personas que van en tu entorno. ¿Y por qué no? Porque ella era una mujer de aspecto no muy impresionante, tenía muy poco, más de 5 pies de estatura, casi llegaba a los 40 años más o menos en esa época, y su piel era oscura y curtida. No sabía ni leer ni escribir. Entonces, cuando usted encuentra en ese momento una persona así en la calle, ¿usted cómo hace? Muchas veces nosotros las ignoramos, y de acuerdo a eso le pasó a esta misma señora, que una mujer como ella usaba ropa gruesa y desgastada. Cuando sonreía, la gente la podía ver que le faltaban dientes frontales o superiores. Vivía sola. Había dejado a su esposo a la edad de los 20 años. Y acá es muy importante, ¿por qué? Porque se fue sin darle aviso. Un día él despertó y ella se había ido. Una cosa de loco es que se había ido. Después de varios años, ella le habló solo una vez. Después de varios años. Y es muy importante esto, ¿por qué? Porque cuando ella partió de allí, no volvió nunca jamás a mencionar el nombre de él. El, tra- el trabajo de ella, de esa mujer, era intermitente. La mayor parte del tiempo aceptaba trabajos domésticos, pero casi todas las primaveras y los otoños desaparecía de su trabajo. Vinimos acá en esos momentos que ella regresaba sin un céntimo de centavo y trabajaba nuevamente para reunir poco a poco el dinero que pudiese juntar. Cuando estaba presente en su empleo, trabajaba duro y parecía muy fuerte físicamente, pero se sabe que también habían ratos en los que de repente se quedaba dormida. Hay veces, en medio de una conversación, ella atribuía una aflicción a un golpe que le habían dado en una pelea que tuvo en su infancia, en su adolescencia. ¿Quién hubiera respetado a esa mujer? Y yo quiero que te haga esa pregunta. ¿Quién hubiera respetado a una persona que de pronto tú te encuentres en la calle, que esté pasando por ti al lado, y tú no la analizas bien, si ves de pronto una cualidad de respeto frente al liderazgo que tiene él? Usted no sabe. Entonces, esta misma pregunta se le hicieron a ella aquí precisamente, y decía, la respuesta es más de 300 esclavos que la siguieron a la libertad fuera del sur. Reconocían y respetaban su liderazgo.
También casi todos los abolicionistas de Nueva York, Inglaterra. En el año 1957, el nombre de la mujer era Harriet Tubman. Y es muy importante esto, ¿por qué? Porque Harriet Tubman tenía apenas unos 30 años cuando comenzó a hacer llamadas. La llamaban Moisés. La llamaban Moisés. Por su habilidad de ir a la tierra de cautiverio a liberar, a libertad del yugo a la esclavitud de muchas personas, de su pueblo. Tubman nació siendo esclava. Es muy importante eso porque ella fue esclava en 1820 y creció en las tierras de Laberinto. Yo quiero que miremos acá. Cuando tenía 13 años recibió un golpe en la cabeza que le causó problemas. Le causó problemas de toda su vida. Y estaba en una tienda y estaba en una tienda y un supervisor blanco le ordenó unirse a él para poder golpear a un esclavo que estaba intentando escaparse. Cuando ella se negó y bloqueó el camino del supervisor, el hombre le arrojó una pesa de 2 libras que le golpeó su cabeza. Esto le provocó su muerte y su recuperación se demoró meses. Haga esta pregunta. Cuando vas por el camino, cuando vas tú por el camino, muchas personas, hay veces ignoramos muchos líderes que de pronto nos encontramos con oportunidades y de pronto no vemos la capacidad de pronto de él tener un buen liderazgo a un futuro. Todos vinimos a este mundo en cero. Yo quiero que miremos acá, pero todos tenemos la misma capacidad de poder tener un buen liderazgo de acuerdo a nuestro proceso. Y eso le pasó a esta señora, que de acuerdo a eso, después de haber pasado por esta desfalencia, nunca pensó pues que ella nunca se enfocó pues ser una líder, nunca se enfocó. Y a la edad de los 20 años, de los 44 años, se casó con un señor que se llamaba John Tubman, un hombre negro libre. Cuando ella le habló de escapar a la libertad del norte, él no quiso escuchar. Le dijo que si intentaba escapar, él la entregaría a las autoridades. La entregaría a las autoridades. Cuando ella precisamente escuchó eso, ella decidió correr el riesgo e ir al norte en 1849. Lo hizo sola, sin decirle una palabra. Su primera biografía de Sarah Bradford afirmó que Tubman le dijo: razone esto bien. Habían 2 cosas a las que yo tenía derecho: a la libertad o la muerte. Hay veces de pronto nos bloqueamos en muchos puntos de estos. Y ella tomó una decisión. Razoné esto bien. Habían 2 cosas en las que yo tenía derecho. Y de acuerdo, si no podía tener una, tendría la otra. Porque ningún hombre me iba a capturar viva. Debía pelear por mi libertad mientras tuviera fuerzas. Y cuando llegara el tiempo de marcharme, el Señor iba a permitir que ellos mataran a Tubman. Entonces es muy importante eso porque ella pudo llegar a Filadelfia, Pensilvania, una red secreta de escape de los negros libres, los abolicionistas blancos y los cuáqueros. Y es muy importante esto, familia, ¿por qué? Porque de acuerdo a esto, los cuáqueros eran los que ayudaban a escapar a los esclavos. Aunque ella era libre, juró que volvería a Maryland a liberar a toda su familia. En 1850 hizo su primer viaje de regreso como conductora del Underground Railroad. Bueno, de pronto no soy como muy bueno para hablar inglés, entonces me perdonan. Alguien que sacaba y guiaba a los esclavos con la ayuda, eso era ella en ese momento, con la ayuda de simpatizantes a lo largo de todo el camino. Ella era la que les mostraba el camino correcto a todos los esclavos para poder que se pudieran liberar. Entonces ella empezó a coger mucha fama y en cada verano e invierno Tubman trabajaba como doméstica, reunía poco a poco los fondos necesarios para hacer sus viajes de regreso al sur. Cada primavera y otoño arriesgaba su vida
yendo al sur y regresaba con más gente. Era intrépida y su liderazgo era inquebrantable. Era una tarea sumamente peligrosa lo que ella hacía. Y cuando la gente, y cuando la gente, y cuando la gente a su cuidado flaqueaba, ella permanecía fuerte, fuerte, como el acero. Tughman sabía que los esclavos que habían escapado regresaban, serían golpeados y torturados hasta que dieran información de quienes la habían ayudado. De modo que nunca permitió que la gente que guiaba se rindiera. Los muertos nunca cuentan historias, decía un esclavo medroso mientras lo apuntaban en la cabeza con una pistola cargada. Sigues o mueres. En 1850 y 1860, Harriet Tubman guió a más de 300 personas, incluidas muchos miembros de su familia. Hizo 19 viajes por todo y se orgullecía de hecho de que nunca perdió una persona bajo su cuidado. Mi tren nunca se descarrió, decía, y nunca perdió un pasajero. Los blancos sureños pusieron a la cabeza de Tubman el precio de 12.000. Imagino que era mucha plata, pues, porque una fortuna de negros del sur. Simplemente la llamaban Moisés. Al comienzo de la guerra civil, había sacado más gente de la esclavitud que ningún otro norteamericano en la historia, blanco o negro, hombre o mujer. Y acá es cuando vamos a tratarla precisamente después de este mensaje. Yo quiero que se enfoque aquí. ¿Por qué? Porque acá donde viene el mensaje del respeto. La reputación y la influencia de Tubman imponía respeto, y no solo entre los esclavos que soñaban con obtener su libertad. Norteños influyentes de ambas razas la buscaban, hablaban en reuniones y en hogares a lo largo de Filadelfia, Pensilvania, Boston y en otras ciudades. Se estableció gente prominente la buscaba, como el senador William Seward, que posteriormente se convirtió en el secretario de Estado de Abraham Lincoln, y el franco abolicionista y antiguo esclavo Frederick Douglass. El consejo y el liderazgo de Tubman también fueron buscados por John Brown, el famoso abolicionista revolucionario. Brown siempre se refería a la antigua esclava como General Tubman, y se han citado sus palabras cuando dijo que ella era mejor oficial que la mayoría de los que había visto y podría dirigir un ejército con el mismo buen éxito que ella había dirigido sus pequeños grupos de fugitivos. Esa es la esencia de la ley del respeto. Entonces yo quiero que analicemos acá, porque ella no era una mujer que tuvo estudios. Ella decía que ella no parecía ser candidata al liderazgo porque la suerte estaba contra ella. No había recibido educación, no vivía en una cultura que no respetaba a los afroamericanos, y trabajaba en un país donde las mujeres no tenían derecho al voto. A pesar de sus circunstancias, se convirtió en una líder increíble. La razón es sencilla: por individuos de naturaleza siguen a líderes que son más fuertes que ellos. Todo el que entraba en contacto con ella reconocía su poderoso liderazgo y se sentía obligado a seguirla, así como funciona la ley del respeto. Familia, eso era el mensaje que les quería dar por el día de hoy. Hay veces en muchas reuniones siempre se reconoce quién es el líder. ¿Por qué? Porque son los que primero toman la acción. Son los que cuando ustedes llegan a un punto, llegan a unas reuniones, de una se reúnen y al momentico se identifica el líder, porque es el que toma siempre la acción del mando. Entonces, quiero que analicemos este punto, esta pequeña historia, porque hay veces nosotros nos hemos encontrado con muchas personas así, que le desperdiciamos el capital, el potencial de liderazgo, que sabiendo que todos
todos venimos acá con un conocimiento en cero y a futuro, en el resto del camino, ¡buf! Se liberan demasiado. Se les explota todo el conocimiento y el potencial. Entonces, familia, eso le quería regalar ese pequeño mensaje y espero que haya sido de mucho, pues con muchísimo gusto. Feliz tarde.